Ya estábamos conversando con el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, sobre el proceso del siglo, el juicio del siglo, sobornos 2012-2016. Señor Procurador, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Janet. Muchas gracias. ¿Satisfecho con la decisión del Tribunal de Casación que ratificó la sentencia por el caso de cohecho a Rafael Correa y otras 17 personas? Absolutamente. La sentencia recoge casi punto por punto la posición de la Procuraduría General del Estado y de la Fiscalía General del Estado, de modo que desde ese punto de vista no podemos estar más que satisfechos, porque en realidad esta sentencia constituye un hito. Más allá del hecho de quiénes están involucrados en el proceso, es un hito en relación a la lucha contra la corrupción. Por primera vez en la historia de la República, un amplio grupo de altos funcionarios es juzgado y sancionado por este delito que ha sido una lacra de la sociedad ecuatoriana durante toda la historia republicana. Era ya hora de ponerle un alto y ha ocurrido el día de ayer. En términos generales, usted dice la sentencia se respetó casi al pie de la letra. Y la tarea ahora de la Procuraduría General del Estado es dar el paso siguiente, y es recuperar o tratar de recuperar el dinero que se robaron, el dinero que desviaron. Así es. ¿Cuál es la estrategia de aquí en adelante? Mire, en este momento lo que tenemos que esperar en primer lugar es que la sentencia se ejecutaría. En 3 días esa sentencia deberá estar notificada a las partes por escrito y los procesados tendrán la posibilidad de plantear solicitudes de ampliación o aclaración, que tendrán que ser resueltas inmediatamente. Ocurrido eso, entonces sí, la sentencia se ejecutaría, tendrá que bajar al juez de primera instancia para que el juez ejecute la sentencia. Ahí entra la Procuraduría General del Estado, tendremos que plantear una solicitud de ejecución. En el proceso de ejecución, que está perfectamente reglado en el Código Orgánico General de Procesos, el tema más complicado, complicado no porque sea difícil de ejecutar, sino porque es, usted sabe, lo enuncio, es la identificación de los activos, ¿no es cierto? Porque la única forma de que el Estado recupere los activos perdidos, en este caso 14 millones de dólares, es, 7 millones de dólares, es cayendo por la vía de la ejecución sobre los bienes de los procesados. Así como la trama de corrupción develada en el caso Sobornos es una trama sofisticada, compleja, es de suponer que esos bienes han sido puestos a buen recaudo por los delincuentes. De modo que esa es la parte más ardua, el identificar los bienes. Pero una vez identificados los bienes, el juez ordenará a los procesados que paguen, y si es que no pagan, que dimitan bienes, lo que dice normalmente una orden de ejecución, es decir, que entreguen bienes a cambio de lo que tienen que devolver. Y entonces ahí, una vez identificados esos bienes, habrá que iniciar los procesos de embargo y luego remate de eso. Ahora, ¿qué pasa si es que, como usted ya lo menciona, los involucrados ya pusieron todos sus bienes a nombre de otras personas, con la idea justamente de evadir la justicia? Lo que se hace en esos casos, si es que esos bienes están en el país, es simplemente cuestión de identificarlos. Eso no es cosa difícil, se contará con la ayuda de la UAFE, se contará con la ayuda de la propia Fiscalía, de la Policía, los registros de la propiedad, la Superintendencia de Bancos, y se determinará dónde están esos bienes. Si los bienes están en el exterior, la cosa se complica un poquito más, pero es cuestión simplemente de contratar los servicios de compañías que hacen ese trabajo y luego iniciar los procesos judiciales en estados extranjeros cuando sea el caso, porque en muchos casos de por medio, así como hay testaferros de mala fe, hay gente de buena fe que ha adquirido esos bienes, por ejemplo, o ha vendido esos bienes, mejor dicho, ha vendido esos bienes y tiene derecho a evitar que se los quiten si lo han hecho de buena fe. Es probable que en algunos de esos casos haya procesos judiciales. Pero en el mes de julio de este año se conformó al interior de la Procuraduría General del Estado una unidad de recuperación de activos. Es un grupo de funcionarios especializados que están dedicados exclusivamente a estos 10, 12 casos emblemáticos de corrupción en el Ecuador en donde está pendiente la recuperación de los activos. Yo confío que hasta el fin del año tengamos los primeros resultados efectivos
del trabajo de esta unidad. Pero la pregunta era, ¿qué pasa si ya vendieron todo? Si ya pusieron a nombre de otras personas todo, ¿cómo se hace la recuperación en ese caso? Si es que se logra seguir el rastro de esos bienes, es simplemente cuestión de, por eso le digo, a través de procesos judiciales, ir revirtiendo cada uno de esas transacciones, de modo que el dinero vuelva a su legítimo propietario, que es el Estado ecuatoriano. ¿Qué pasa si alguno de los involucrados paga lo señalado en la sentencia? Si los involucrados pagan, quedan libres de esa obligación de reparación. Sin embargo, tendrán que cumplir su pena. Pero ya, digamos, se liberan de Se liberan de esa parte. Fíjese que en la sentencia se establece, en la sentencia de casación que ratifica la de apelación, se establece el monto de $14.700.000 que repartidos entre los procesados a título de autoría y a título de complicidad representan más o menos $700 y pico mil cada uno de los autores y $300 y pico mil cada uno de los cómplices. La sentencia del día de ayer hace un cambio interesante, que es el del señor Alberto Hidalgo, que habiendo sido inicialmente en la sentencia de apelación, habiendo sido declarado cómplice, en esta sentencia de casación vuelve a ser declarado autor. Entonces el cálculo tiene que ser rehecho a efectos de saber cuánto les toca ahora a los autores y cuánto a la única cómplice que queda, que es la señora Laura Terán. En ese sentido, y tocando el tema de Alberto Hidalgo, se corrige ahí, digamos, la orientación del caso, porque al declararle a él cómplice, digamos, reducir su responsabilidad frente a todo lo que sucedió, siendo uno de los contratistas más importantes del Estado durante los 10 años de gobierno correísta, como que se debilitaba un poco el caso, pero hay una reflexión allí en torno a los jueces. Sí, ¿no? Hay una enmienda ahí que básicamente la conclusión a la que llega es que justamente lo que usted acaba de decir, los actos que él realizó son actos similares a los que realizaron todos los otros empresarios, y por lo tanto mal podía discriminarse en contra de él declarándole cómplice y por lo tanto imponiéndole una pena distinta, más leve, y una indemnización distinta, más leve, que a los otros demás empresarios, los llamados extraneus dentro de este proceso, y que por lo tanto se había aplicado mal el artículo relativo al grado de participación. Se le vuelve a la categoría de autor, pero lo que sí dice la sentencia es, existe en derecho penal un principio que se llama, en derecho utilizamos estos latinajos, non modificatio in peggio, que quiere decir, una sentencia posterior no puede empeorar la situación del procesado, de modo que se declara, a título declarativo, el hombre es autor, y se le impone. Se le debía haber impuesto la pena de 8 años como a los otros, pero como ya se le sentenció a la pena menor, esa pena no puede ser empeorada, de modo que tendrá que cumplir la pena como cómplice. O sea, va a cumplir 3 años. 3 años, pero en cambio, todos los otros efectos de la sentencia son idénticos a los de los demás. Esto del embargo de los bienes para poder recuperar los dineros, ¿cómo funciona? Porque lo que alguien me decía ayer conversando sobre este tema, me decía, si pagan la indemnización señalada por la justicia, evitan que se embarguen todos sus bienes. ¿Cómo funciona esto del embargo? En el caso de un empresario, por ejemplo, usted va y retira, incauta todos los bienes hasta para poder venderlos y recuperar el monto señalado, con lo cual prácticamente las empresas quedarían anuladas. Claro, lo que se hace en primer lugar es, una vez identificado el bien, lo que se hace es establecer por la vía de una declaración judicial, establecer el equivalente a una prohibición de enajenar. No es que la persona pierde dominio sobre ese bien, simplemente no puede gozar de ese bien, hasta que se rematen esos bienes para hacerse pago exclusivamente del monto declarado en la sentencia. Pero obviamente de entrada se ejerce el embargo, esta prohibición de enajenar, sobre todo el cúmulo de los bienes de esa persona.
De modo que hasta que se haya recuperado el monto exacto, todos los bienes están congelados. No podrá él gozar de esos bienes. Una vez que haya pagado, se levanta la prohibición de enajenar, se levanta el embargo y el resto de bienes, el saldo de lo que sí ha pagado, se le devuelve a él. Ya los procesados han anunciado que van a ir a instancias internacionales. En este caso, antes de pasar a su comentario sobre ese tema, en caso de que paguen, ya estarían reconociendo que cometieron el delito y que están devolviéndole al Estado lo que desviaron o lo que tomaron ilegalmente. ¿Ya no podrían ir a una instancia internacional o todavía tendrían esa instancia? No, el pago no lo hacen a título de reconocimiento de su responsabilidad, lo hacen porque es una orden judicial de última instancia, no les queda otra alternativa. Cuando vayan a los tribunales internacionales, si es que llegan a ir, la reparación integral a que han sido condenados tiene exactamente el mismo tratamiento y el mismo efecto que la pena privativa de libertad. Tienen que cumplirla de todas maneras. A menos que hubiera en la remota hipótesis de que ocurriera que, por ejemplo, ahora planteasen una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y la Corte admitiera esa acción extraordinaria de protección, entonces sí la sentencia no debería cumplirse. Y probablemente con esa acción extraordinaria de protección y esa sentencia ya no necesitarían ir a tribunales internacionales. Pero eso, como digo, es una hipótesis sumamente remota. Lo más probable es que en los próximos años les veamos litigando en la en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no sé si en algún otro foro de derechos humanos internacional. Pero vea, la verdad es que las sentencias y el procedimiento en general han sido cumplidas paso por paso, según lo establece el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos como fuente supletoria, y entonces yo creo que van a tener un trabajo muy arduo en tratar de revertir esos efectos en foros internacionales. En torno a lo que sucede al futuro, quisiera su criterio en torno a la posición del voto salvado del juez Ávila. El voto salvado del doctor Ávila es un voto, primero que el día de ayer no fue absolutamente razonado, él simplemente lo enunció sin siquiera dar lectura al voto. El voto atañe fundamentalmente a dos personajes, que son Viviana Bonilla y Cristian Viteri. No entró a fondo en relación a ninguno de los otros procesados y tampoco puso en duda ninguno de los temas fundamentales de la sentencia. A efectos del resultado final del proceso, ese voto salvado no quita ni pone, no aporta en nada. Y la verdad es que en términos estrictamente jurídicos la sentencia tiene que ser tomada por mayoría de votos. Si es unánime, tanto mejor, pero si solamente 2 de los 3 magistrados votaron en cierto sentido, esa sentencia tiene exactamente el mismo valor que si hubiera sido tomada por unanimidad. De modo que cualquier reserva y preocupación que pudiera haberse tocado ayer en redes sociales sobre el valor de ese voto salvado a efectos de la acción extraordinaria de protección que dicen se plantearán o de las acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ningún efecto grave, porque incluso desde el punto de vista, como le digo, de la fundamentación jurídica, no aporta gran cosa en desmedro de la resolución de mayoría. Claro, en resumen, no cuestiona la sentencia, no cuestiona la existencia del delito, la actuación de la justicia en torno a este caso. Sin embargo, dice que hubo una aplicación errónea de uno de los artículos del Código Penal. ¿Cuál es su criterio allí? La cuestión en relación a estos dos personajes, la señora Viviana Bonilla y el señor Cristian Viteri,
Hace una referencia al tipo penal, efectivamente. Usted recordará que inicialmente la Fiscalía y la Procuraduría acusamos en relación al artículo 286 del Código Penal, que establecía simplemente el delito de cohecho agravado. En la sentencia del Tribunal de Juicio y luego en la sentencia de apelación, el tribunal no condena por el delito de cohecho agravado del 286, sino por el de cohecho agravado propio del artículo 285 y 287. Pero el delito es el mismo, son simplemente variedades del mismo delito que el tribunal obviamente está en absoluta libertad y potestad de modificar en la medida en que no cambie el tipo penal y en la medida en que los hechos utilizados para llegar a esa conclusión sean exactamente los mismos alegados y probados en el proceso. Lo que dijo el juez Ávila es que la pena debía ser aplicada en torno al 290, si no me equivoco, que dice que debían haber sentenciado los autores, por ejemplo, a 6 años y no a 8 años. Eso es lo que levanta el argumento de que habría un perjuicio a los involucrados en este caso y podría dar paso a esa demanda ante la Corte Constitucional. La sentencia, la razón por la cual los tribunales de juicio y de apelación sentenciaron a 8 años es porque la pena que prevé el Código Penal para el delito de cohecho agravado propio es de 6 años, pero el tribunal tomó en cuenta una agravante, la agravante de haber actuado en pandilla. Actuar en pandilla quiere decir que 3 o más personas actúan concertadamente para el cometimiento del delito. Y esa es la conclusión a la que llegó el Tribunal de Apelación, el primero el de juicio, segundo el de apelación, y ese fue uno de los cargos de casación más recurrente de varios de los procesados ya en esta etapa de casación, y el tribunal se ratificó. Claro, cuando uno dice actuar en pandilla, uno se imagina una jorga de bandidos con antifaces claro, y pañuelos. No, pandilla quiere decir concertarse entre 3 o más personas para cometer un delito. En este caso no fueron 3 o más, o sea, fueron 3 o más, no fueron solamente 3, fueron 20 personas concertadas en algo que es bastante más que un simple actuar concertado, es una estructura delincuencial sumamente sofisticada. En cuanto a Bonilla y Viteri, que el juez Ávila dijo que no pueden ser catalogados como cómplices porque ellos reciben el dinero después de que se cometió el delito. Eso es lo que argumenta el juez Ávila. ¿Qué opina usted? Yo creo que en el proceso se demostró, lo que dice el juez Ávila es que los hechos que ellos cometieron son post-delincuenciales, es decir, después de haberse cometido el delito, como usted bien señala. Pero en realidad a lo largo del proceso se ve que ellos reciben el dinero en sus propias manos y utilizan ese dinero. De modo que yo, con todo respeto para el señor doctor Ávila, creo que él en ese punto se equivoca. En cuanto a la ejecución ya de la sentencia, sabemos que, digamos, ya la ejecución en torno a que vayan a la cárcel los involucrados le toca a la Policía Nacional en este momento, pero hay personas que ya están fuera del país, el mismo Viteri pues ya se supo que está fuera del país, y en ese sentido, ¿qué puede esperar el país? Los empresarios ya no sabemos, algunos estaban aquí, capaz que hoy ya no están. Mire, es penoso ver que esto ha ocurrido. En realidad, el momento en que yo personalmente me enteré de que la señora ingeniera Duarte había, no se sabe si ha pedido asilo o en todo caso fue recibida humanitariamente, dicen los funcionarios de la Embajada Argentina. En esa embajada yo solicité al tribunal que tomara medidas inmediatas para cambiarles la medida sustitutiva de libertad, es decir, que los que tenían grillete o arresto domiciliario o presentación ante juez sean sometidos a prisión preventiva, porque si no se nos iban a volar todos. No se atendió ese pedido porque habría retrasado el procedimiento
que seguía a continuación, que es al que hemos llegado ahora. Yo creo que los jueces en muchos casos dan una muestra de falta de juicio, curiosamente siendo jueces, falta de juicio en relación a la utilización de la prisión preventiva. Es verdad que la prisión preventiva, de acuerdo a los instrumentos de derechos humanos, tiene que ser utilizada como último recurso, pero cuando ya se ve, porque tenemos la trayectoria y la historia de buena parte de los acusados en este tipo de procesos, e incluso dentro del mismo proceso sobornos, hemos visto casos de personas que huyeron, están prófugos y claro, ven muy cómodos por la televisión cómo ocurre el proceso. A esas personas había que aplicarles la prisión preventiva de entrada. Y eso lamentablemente no ha ocurrido. ¿Qué toca hacer? Toca solicitar, una vez que esté ejecutoriada la sentencia, toca solicitar la extradición a aquellos países con que tengamos convenios de extradición y en todo caso solicitar a través de la Corte Nacional de Justicia y a través del Ministerio de Gobierno a la Interpol la captura de estos delincuentes, ahora sí con una sentencia ejecutoriada, y ojalá funcione, pues. Rápidamente, en torno a María de los Ángeles Duarte, está en la Embajada de Argentina aquí en Quito, se le dará pedirá seguramente